Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarazaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando observamos el Nuevo Testamento, habla sobre la mente del Mesías. Así que te pregunto, ¿qué mente utilizas en tu vida? ¿Estás pensando, tomando decisiones? ¿Ves las cosas desde la perspectiva de tu propia mentalidad? ¿O tienes la mente de Yeshua? Hoy estaremos leyendo un pasaje que quizás te sorprenda. De hecho, con frecuencia los traductores cuando llegan aquí traducen erróneamente algunas palabras debido a que no terminan de comprender lo que Dios está revelando por medio del apóstol Pablo. Bueno, dicho esto, abran sus Biblias y vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2. Carta a los Colosenses, capítulo 2. Empezaremos desde donde lo dejamos la semana pasada en el versículo 16. Debemos prestar mucha atención al lenguaje que se usa aquí para obtener una conclusión justa. Y una conclusión justa es una que está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Has notado que hay una conexión inherente entre la justicia y la palabra de Dios? Entonces, empecemos Colosenses capítulo 2, verso 16. El verso inicia con una exhortación, podríamos decir incluso un mandamiento. Él habla aquí primero y principal, no olvides esto, le habla a creyentes en esta congregación de Colosas. Y dice aquí, por tanto, esta es una palabra importante, debes recordarlo. Él concluyó el pasaje anterior hablando sobre el ministerio del Mesías, quien murió en la cruz y quien clavó a esa cruz todo lo que estaba en nuestra contra, todos estos argumentos, ordenanzas, estatutos y demás cosas del mundo. Y además, estas otras cosas que son de la palabra de Dios. Verán, cuando hablamos de la Torá, es decir, de la ley de Dios, hay mandamientos, y algunos de estos mandamientos son mandamientos que conducen a una maldición, conducen a la muerte. ¿Qué decía Moisés? Él dice, he puesto ante ustedes la ley de Dios, tanto vida como muerte, bendición y maldición. Entonces el Mesías, al morir en la cruz, Él tomó la maldición y la muerte, pero las bendiciones y la vida, y no solo hablamos de vida eterna, sino que hablamos de vida en el presente. ¿Cómo debemos vivir? Todo esto está vigente, para que podamos vivir de esa manera y apropiarnos de las promesas de Dios. Con esta mentalidad debemos acercarnos a esta porción de las Escrituras. Esto no llega a nosotros desconectado de lo demás, sino que parte del hecho de que Dios nos ha dejado sus instrucciones para vivir una vida en bendición. Mira el versículo 16. Dice, por tanto, que nadie os juzgue. Esta palabra en griego puede ser juzgar o condenar, y tiene que ver aquí con alguien que te trata basado en la opinión que tiene sobre ti. Y en este caso, es una opinión equivocada. Noten lo que dice, verso 16. Por tanto, que nadie os juzgue sobre comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o el Shabbat. Ahora, estas cosas estaban todas vinculadas con la Torá, con los mandamientos de Dios. Y seamos muy cuidadosos con lo que vamos a hablar aquí. Él inicia diciendo que nadie los juzgue con respecto a comidas y bebidas. ¿De qué creen que está hablando? Bueno, en hebreo diríamos la palabra kashrut, que son las leyes alimenticias. Lo que mucha gente llama kosher, en inglés o en español, es una palabra hebrea, pero la hemos adaptado a nuestro idioma como kosher.
Entonces dice, no dejen que nadie los juzgue con respecto a estas cosas. Con frecuencia la gente dice, bueno, esto se refiere a que ellos no las practicaban. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Qué tal si Pablo quería decir, si ustedes están cumpliendo esto, si ustedes están aplicando esto a sus vidas? No solo las leyes de los alimentos, sino también dice con respecto a los días de fiesta, es decir, las fiestas bíblicas, aquellas que las Escrituras llama los tiempos señalados por el Señor. Bien, debemos tener mucho cuidado. La mayoría de las culturas, si viajas por todo el mundo, encontrarás que todas ellas tienen días festivos. Todos tienen tiempos de celebración. Y tú puedes tomar una decisión. Puedes darle énfasis a estas festividades mundanas que pueden conmemorar cosas muy buenas. No estoy en contra de todas ellas. Sí estoy en contra de algunas de ellas, pero no todas son malas. Algunas sirven para recordar cosas buenas. Tenemos entonces días feriados del mundo, festividades podríamos decirles también, y existen lo que llama la Escritura, lo que Dios mismo llama como mis días señalados. Moadim o Mai Moadai. Ahora, yo argumentaré, y creo que esta Escritura lo apoya, no dejen que nadie les condene porque ustedes practican estas cosas. ¿Por qué? Noten lo que dice. Todo el verso. Que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida o en cuanto a festividades o luna nueva, es decir, un nuevo mes calendario hebreo, el calendario bíblico, o con respecto al séptimo día, lo cual es una sombra, y aquí está lo importante, ¿una sombra de qué? De cosas que están por venir. Debemos permitirle a la Escritura hablarnos. La Biblia NBI, es decir, la Nueva Versión Internacional, es la traducción más popular en inglés para los angloparlantes a lo largo del mundo. La gente que compra una Biblia, aunque su idioma materno sea cualquier otro, digamos que por ejemplo es chino, pero si compran una Biblia en inglés, 80% de las veces comprarán la Nueva Versión Internacional, New International Version. Y déjenme decirles simplemente a ustedes, es una traducción horrible, horrible. Si estás usando la Nueva Versión Internacional en inglés, busca una traducción más literal. Si estás oyendo a un pastor, háblale con amor. Dile que esa traducción no es precisa. No es una traducción literal, sino que más bien es una interpretación. Y muchas cosas las interpreta mal. ¿Por qué? La Nueva Versión Internacional en inglés dice, y estoy hablando de este verso, las cuales son una sombra de las cosas que iban a venir. Pero eso no está en el texto. Allí no aparece esa palabra iban a venir. Dice, son sombras de cosas, las cuales, sombra de cosas que vendrán, es lo que dice literalmente. La implicación es que estas cosas, las leyes alimenticias, las festividades, la luna nueva, el Shabbat, todas estas cosas son una sombra de lo que está por venir, cosas que en efecto vendrán. ¿A qué cosas por venir Pablo se refiere aquí? Él está hablando de cosas del reino. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, si sigues leyendo, él dice, mira al final del verso 17. Y el cuerpo, algunos dirán la sustancia. Recuerden, si vemos bien, es la palabra skia. Skia es la palabra griega para sombra. Si hay una sombra, hay algo que produce esa sombra. Hay una sustancia, un cuerpo, que es el origen de esa sombra. Entonces, hay una conexión entre la sombra y el cuerpo. Es fácil de entender. En esta escritura, la sombra está conectada con las cosas que vienen, refiriéndose al reino. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque veamos quién es el cuerpo. Sigue leyendo. Pero el cuerpo es del Mesías. Él es el cuerpo. ¿Quién es el Mesías? Él es el Rey de Reyes. El término Mesías, o en griego Cristo, tal como se dice en español, literalmente significa el ungido. Y casi exclusivamente en el Nuevo Testamento vemos el ungido. Sí, los profetas eran ungidos, pero primordialmente los reyes eran los ungidos. Sobre ellos se derramaba aceite.
Y entonces el término Mesías, de hecho, con frecuencia en el judaísmo hablamos de Melach HaMashiach, Rey Mesías. Entonces, cuando escuchamos Mesías, lo que debe venir a nuestra mente es Rey, y por tanto sobre estas cosas por venir, lo que origina la sombra es el Rey. Entonces la sombra se refiere a las cosas relacionadas con el reino. ¿Qué aprendemos de esto? Aquí está la lección importante. Aprendemos que mientras más estudiemos kosher, las leyes de los alimentos, mientras mejor entendamos el calendario hebreo, el calendario bíblico, mientras mejor comprendamos las festividades y mientras mejor comprendamos el Shabbat, mientras mejor comprendamos todas estas cosas y apliquemos su verdad a nuestras vidas, más listos y preparados estaremos para entender estas cosas que vendrán, las cosas relacionadas con el reino y el hecho de que el Mesías volverá para establecer ese reino. ¿Te das cuenta de que cuando el Mesías gobierne en el reino milenial, Él reinará, su gobierno estará basado en la ley de Dios, la Torá? Y me dirás, ¿dónde está eso en la Biblia? Te lo diré. Lee cuando puedas Isaías capítulo 2. Isaías hablando dice, estas cosas sucederán en los últimos días. Y usa esta frase, Achrei Tayamim, los últimos días. ¿Qué dice allí? Y la ley saldrá desde Sión y la ley del Señor de Jerusalén. ¿Cuándo sucederá? Es una realidad de reino. Cuando el Mesías gobierne con su vara, Él hará cumplir la Torá. Nosotros estaremos reinando y gobernando con Él. Entonces hay una conexión entre el reino milenial y la Torá, los mandamientos de Dios. ¿Qué está provocando esto cada día más en muchas personas dentro de la iglesia evangélica? Te lo diré claramente. Ellos simplemente niegan el milenio. Ellos dicen, eso no va con nuestra teología. Para nosotros la ley es irrelevante, ya no tiene ningún significado real. Por lo tanto, no podemos creer que el Mesías gobernará por 1000 años. Por lo tanto, para nosotros, esto es una alegoría, es una espiritualización, es lo que sea. Simplemente no queremos lidiar con este asunto. Y ellos se pierden la revelación. Entonces mira de nuevo lo que dice aquí. No permitan que nadie los juzgue con respecto a estas cosas, comidas y bebidas, las festividades, lunas nuevas, el Shabbat. Estas cosas son una sombra de las cosas que vendrán. Y la sustancia, el cuerpo de esta sombra, es el Mesías. Versículo 18. Ahora usará una frase en el verso 18 que habla sobre lo que el mundo hace en lugar de esto. En vez de someterse a las cosas de Dios y utilizar las verdades bíblicas. ¿Qué hace el mundo? Leamos. Dice, no permitan que nadie los descalifique. Ahora bien, tenemos esta misma expresión, pero de manera positiva, cuando leímos que hemos sido calificados para el reino de Dios, calificados para el reino por la sangre del Mesías. Pero esta es la misma palabra con un prefijo que habla sobre descalificar. Es la palabra lifsol en hebreo. Esto es griego, obviamente, pero esta palabra pasul tiene que ver con aquello que es rechazado. Entonces dice, no permitan que nadie cause que sean descalificados. ¿Y cómo sucede esto? Mediante una práctica, y esa es la siguiente, haciendo alarde de humildad, y esta es una humildad humana. Por ejemplo, pueden ver a personas que se visten muy modestamente, con túnicas tal vez, comen lo menos posible, tienen un estilo de vida minimalista. Ahora, no hay nada malo en ello, pero ellos hacen eso, y noten qué más dice aquí. Y también adorando ángeles. ¿Qué quiere decir esto? La palabra ángel es un mensajero. Y de lo que está hablando aquí, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo, estamos hablando aquí sobre líderes. El mismo término puede ser usado para líderes religiosos, ante quienes se arrodillan, ante quienes rinden homenaje, a quienes ven como casi como un dios, como dignos de adoración. Entonces tienen una falsa humildad, dan su adoración a líderes y dan detalles de cosas que no han visto.
Es decir, que hablan de las visiones que han tenido, cosas que han experimentado, pero a decir verdad, ellos no han visto ninguna de estas cosas que dicen. Y todo esto es vanidad y ha sido hinchado por la mente de su carne. Entonces, de lo que está hablando es de un contraste. Si te fijas en la construcción en el idioma griego, estamos viendo dos contrastes. Uno está basado en las cosas de Dios. El otro está basado en las cosas del hombre. Una falsa humildad, poniendo la fe en líderes espirituales como si fueran dignos de adoración y dándoles toda su lealtad sin condiciones. Y también habla aquí de que todas estas cosas han sido basadas, visiones que han tenido, pero que en realidad no han visto. Y el propósito de estas cosas es vano y están hinchados, se han hinchado por la mente de su carne. Su carne. Leamos el verso 19. Y no está unido a la cabeza. Ahora, ¿quién hemos dicho que es la cabeza? La respuesta es el Mesías Yeshua. Cuando vivimos y hacemos cosas en nuestra propia mentalidad carnal, aunque éstas sean muy religiosas en su naturaleza, quizás tengan ribetes espirituales y cosas así, pero no están unidas a la cabeza, el Mesías, de quien todo el cuerpo, dice aquí, por medio de coyunturas y ligamentos, son nutridas y permanecen juntas. Entonces, aquí está el asunto. Lo que Pablo revela es que cuando nos aferramos a la cabeza, es decir, el Mesías, este que es preeminente, este que tiene la superioridad, cuando nos aferramos a él, ¿qué sucede? Esto producirá unidad. Esto nos tomará a nosotros, que somos individuos, y nos unirá, como dice aquí, por medio de coyunturas y ligamentos. Y suplirá para nosotros, nos nutrirá y nos atraerá para estar juntos, de modo que crezcamos con el crecimiento que Dios da. Esto es lo que promete aquí, que vamos a ser transformados y vamos a tener abundancia. ¿Abundancia de qué? De justicia, de comportamiento justo, de cosas piadosas. Este es el contexto. Verso 20. Ahora vuelve a algo que necesitamos recordar siempre. Por tanto, ya que habéis, no dice si habéis. Le está hablando a creyentes. Entonces, este es otro ejemplo. Si han venido siguiendo estas enseñanzas semanales, recordarán que hablamos de la palabra ei en otro versículo. Y ei frecuentemente es traducido como un sí condicional, pero no es una palabra de duda, por lo que una mejor forma de traducirlo es con la frase ya que. Por tanto, ya que habéis muerto con el Mesías, si hablamos con creyentes no les decimos si habéis, sino ya que habéis muerto con el Mesías, también habéis muerto a las cosas elementales de este mundo. ¿Qué cosas elementales? Esta falsa humildad, esto de rendir homenaje a hombres en vez de a Dios, estas cosas que tienen su raíz en la carne. Dice, ya que habéis muerto con el Mesías, en cuanto a las cosas elementales del mundo, también habéis muerto. Entonces, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a estos decretos? Ahora, los decretos aquí no son decretos de Dios, son cosas de los hombres, de lo que habla en el verso 18, no en el verso 17. ¿Y qué cosas son estas? Bueno, no toques, no pruebes, no uses. Estas son cosas en las que la gente se niega a sí misma, pero noten el contexto. Si no seguimos el contexto apropiadamente, vamos a perdernos de la revelación. Entonces dice, no uses estas cosas, no pruebes estas cosas, no las toques. Todos estos preceptos, y aquí está la clave, el siguiente versículo es muy importante. Estoy hablando del verso 22. Leamos juntos el verso 22 porque es muy importante. Dice, todo esto es por la corrupción del consumo. Ahora, quiero que recuerden esta frase. La corrupción del consumo es literalmente lo que Pablo escribe. Él dice,
La gente se negará a sí misma de cosas, vivirá con humildad y hará todas estas cosas religiosamente. Pero al final, ¿qué produce todo esto? Ellos obtienen lo que quieren y podrán consumir más y más. Y es este deseo que ellos tienen. Ellos serán religiosos, se harán llamar espirituales, ellos harán cosas religiosas, pero al final se trata de que ellos obtengan más de lo que quieren. Y el consumo de esto producirá, lo que dice aquí es que producirá la corrupción del consumo. Y todo está basado en, mira lo que dice también el versículo 22, dice, de acuerdo con las cosas y los mandamientos y las enseñanzas ¿de quién? De los hombres. Ahora, cuando volvemos al verso 16 y 17, noten algo. Estas no eran las cosas de los hombres, eran las cosas de Dios. Cuando hablábamos de las festividades, dice Moegai, mis días de fiesta. Cuando dice Shabbatai, mi sábado. Todas estas cosas en el verso 16 y 17 se relacionan ¿con qué? Con las cosas de Dios. De lo que está hablando en los versos 18 y 19 y subsiguientes, todo esto, mira de nuevo el texto, dice, esto está de acuerdo a los mandamientos y las enseñanzas del hombre. Esto es religión. Estas son las cosas que ha inventado el ser humano. Versículo 23. Lo cual no tiene la palabra o su sabiduría. Dice de nuevo, verso 23, dice, lo cual, la palabra es logos, que significa palabra, pero en este caso debemos traducirlo de una manera algo distinta. La palabra logos, cuando se aplica a las cosas de Dios, recuerden que hablamos sobre los planos de Dios, pero es algo que cuando se aplica a lo que pertenece a Dios, tiene sentido para Dios, mas no necesariamente para nosotros. Cuando se aplica a los mandamientos y las ordenanzas de los hombres, tienen lógica. Y esto es lo que dice aquí. Es muy importante que lo traduzcamos correctamente. Tales cosas son lógicas y tienen cierta sabiduría. Pero aquí de nuevo es una sabiduría humana y también implica cierta adoración autoimpuesta y humildad, pero otra vez, una humildad humana o una humildad falsa y el castigo del cuerpo. Ahora, hemos visto en las noticias cómo personas de diferentes religiones van con espadas y se cortan a sí mismos, se golpean, se flagelan a sí mismos. De esto es de lo que estamos hablando. Todas estas cosas que la gente hace y son religiosas, pero al final todas se tratan de obtener lo que ellos quieren, de hacer lo que ellos quieren hacer. Es casi como decir, me aflijo a mí mismo de este modo con el fin de que pueda obtener estas cosas. Todo parte de la corrupción del consumo. Entonces dice, todas estas cosas que ellos hacen no tienen valor. Miren de nuevo el verso 23. Dice, estas no tienen valor con respecto a... No tienen valor para erradicar los apetitos de la carne. Estas no pueden hacerlo. ¿Para qué sirven entonces? Para todo lo contrario. Ellas buscan la autogratificación. No tienen poder, no tienen valor en contra de los apetitos de la carne. Entonces, esto es lo que debemos ver. Existen dos formas de vivir la vida. Una es cuando seguimos la palabra de Dios, utilizando cosas como sus festividades. El Mesías lo hacía. ¿Acaso no murió Él durante la Pascua? ¿No fue su resurrección en lo que llamaríamos el Rishit, un día de observancia bíblica? Mira Levítico 23. ¿Acaso no derramó su espíritu en Pentecostés o la fiesta de las semanas? Él utilizó todas estas festividades, las fiestas de primavera, con el fin de revelar su obra. ¿Quién era Él? ¿Qué vino a hacer? Podemos entender su muerte gracias a la Pascua. Entendemos su resurrección a la luz de las primicias. Entendemos la llegada de su Espíritu Santo a la luz del Pentecostés. Entonces, estas cosas tienen revelación para nosotros.
Pablo nos habla aquí no solo de estos asuntos bíblicos, sino también de los creados por el hombre. Esta adoración autoimpuesta, esta falsa humildad, esta sabiduría que está originada en el hombre. De eso es de lo que nos está hablando. Y mira cómo el capítulo 2 termina. Dice, y quiero que entendamos esto bien, dice, no tiene valor, no tiene poder, no tiene efectividad en contra de los apetitos de la carne. Es decir, cuando seguimos esta falsa religiosidad, cuando obedecemos la instrucción del hombre en vez de la instrucción de Dios, no va a producir que nuestra carne se someta a la verdad de Dios. Y de eso se trata la espiritualidad. Uno de mis versículos favoritos es lo que Pablo enseña en otro pasaje a los Corintios cuando dice, esta es la espiritualidad, este es el objetivo, y este es tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías, Yeshua. Obedecerlo a Él. ¿Y qué significa esto? Significa tener esa misma mentalidad. ¿Cómo iniciamos este mensaje? Les preguntaba, ¿tienes tú la mente del Mesías? ¿Deseas tú ser agradable ante Él? Que su ministerio, su obra, sus propósitos sean cumplidos a través de ti. Si su ministerio estuvo tan relacionado con las festividades, y vimos esto en su primera venida, y creo que lo mismo pasará para su segunda venida, que aprenderemos mucho si aprendemos sobre las festividades de otoño y lo que Él hará cuando vuelva nuevamente. No necesariamente en qué momento volverá, sino qué hará cuando regrese. Entonces, estas cosas de las que habla Pablo, no dejes que la gente te juzgue con respecto a estas cosas. Los festivales, el séptimo día, las leyes de alimentos, lunas nuevas y todas estas cosas que tienen sabiduría en ellas, con el fin de entender mejor lo que vendrá. ¿Y qué vendrá? El reino. Prepárate para él. Hay señales proféticas, indicaciones de que ese reino no está lejos. Y necesitamos estudiar, estar preparados para ese cambio de reino. De hecho, nuestras vidas, si estamos siguiendo al Mesías correctamente, si nos sometemos a su espíritu, nuestra vida debe manifestar cambios de reino a otros. De eso se trata ser un testigo de Dios. Bueno, una vez más, mi tiempo se terminó. Cerramos ahora y seguimos la semana que viene, cuando empezaremos Colosenses capítulo 3. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.